Bueno, ahora vamos a hacer Aquí es otra manera de plantear los triángulos. Pero de todas maneras es lo mismo, es utilizar ley de senos o ley de cosenos. Entonces menciona que dos buitres acechan a un conejo en su madriguera, parados en dos árboles que se encuentran a 24 metros uno del otro. Bueno, debido a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, siempre que nos dicen ah, metros uno del otro, entonces pues tendemos a hacer un dibujo muy estilizado de dos arbolitos. Pero lo único que me importa es que hay un árbol, hay otro árbol, y que entre ellos dos hay una separación de 34 metros. Y entonces aquí hay un buitre y aquí hay otro buitre. ¿Están a la misma altura? No lo sé, pero hay una madriguera. Ahora bien, la madriguera que está entre esos dos árboles, nosotros tendemos a ponerlos a la mitad. Siempre lo ponemos a la mitad. Como que asociamos la palabra entre, precisamente ponerlo entre dos. Pero pues no es la mitad. Entonces pudiera estar más cargado a la izquierda, pudiera estar cargado más a la derecha, o no lo sé, ¿no? Así que ahorita todavía no voy a dibujar la madriguera, bueno, el punto donde se supone que está el conejo, ¿no? Luego me dice, el primer buitre se encuentra en un árbol de 15 metros. Entonces vamos aquí a dibujarle que este tiene una altura de 15 metros. Y el segundo se encuentra en un árbol de 20 metros de altura. Entonces este obviamente pues es más alto que el anterior. Pudiéramos hacer un ajuste, pero no importa, ¿no? Ya se marcó aquí con números. Y aunque visualmente parecen igual, pues sabemos que no es lo mismo. Y al salir el conejo al tomar el sol, ambos buitres a la misma velocidad se lanzan sobre el conejo, cogiéndolo al mismo tiempo entre las garras. ¿A qué distancia está el conejo de los buitres? Entonces, si este que está más abajo alcanza al buitre y este que está más arriba alcanza el buitre, entonces tiene que haber una diferencia de esas distancias. La distancia esta y la otra distancia va a ser la misma. Entonces vamos a imaginarnos que está aquí y entonces esta distancia y esta distancia es la misma. Recordemos que no estoy diciendo que es a la mitad, porque muchas veces decimos aquí es 17 y aquí es 17 y ni al caso, ¿no? No tiene nada que ver, sobre todo porque estas longitudes pues ya son diferentes. Entonces, yo no sé cuáles son estas longitudes y en ningún momento me lo está diciendo, pero yo sí puedo asumir que a lo mejor esta longitud es L y esta longitud que está acá es 34 menos L. Con eso ya estoy quitándome la posibilidad de decir que este es X y este es Y, y ahí estaríamos agregando dos, dos longitudes, ¿no? Entonces lo dejamos así. Sabemos que este es recto porque los árboles generalmente son verticales, aunque algunas veces está de otra manera. Pero lo que no tenemos ninguna referencia es cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo y este ángulo. Debido a esa situación, yo no puedo utilizar ley de senos y ley de cosenos. Y entonces me voy a la otra alternativa, que es utilizar precisamente teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras habíamos mencionado que la hipotenusa al cuadrado es la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en ambos casos. Y si sustituyo en ambos casos, entonces aquí voy a obtener que la distancia al cuadrado, que es precisamente esta distancia, va a ser el primer cateto, que aquí estoy diciendo que es L cuadrada, más el siguiente cateto, que es un 15 al cuadrado. Eso es para el primer triángulo, pero yo puedo hacer la sustitución para el segundo triángulo. Y si hago la sustitución en el segundo triángulo, también sé que la d cuadrada va a ser este cateto al cuadrado, que aquí estoy diciendo que es 34 menos L elevado al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es un 20 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí un sistema de ecuaciones. Y al tener precisamente ese sistema de ecuaciones, entonces debo de pensar si voy a utilizar el método de igualación, el método de sustitución, el método de determinantes, el de sustitución continua, el de suma y resta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces veo cuáles son las características que tengo en las dos ecuaciones. Y si se dan cuenta, las dos ecuaciones tienen d cuadrada. Debido a eso, a mí lo que me conviene es hacer el método de igualación. Recuerden que el método de igualación se basa en que yo ya tengo una incógnita y esa incógnita está en las dos
y ya está calculada. Yo aquí ya calculé d cuadrada, perdón, que es l cuadrado más que c al cuadrado, y aquí también ya estoy calculando d cuadrada. Por lo tanto, el método de igualación me permite que se igualen, así que vamos a igualar. Y si igualo, me va a quedar que l cuadrada es igual a 15 al, perdón, más 15 al cuadrado, que 15 al cuadrado sabemos que es 225. Si no hagan la operación, no se preocupen. Y aquí tengo un 34 menos l al cuadrado, que eso es igual a un 20 al cuadrado, perdón, más un 20 al cuadrado, que es 400. Y entonces ahora sí, ya se convierte en una ecuación de segundo grado, precisamente por este término cuadrático, y pues lo que hay que hacer es lo que compete a las ecuaciones de segundo grado. O sea, hay que igualar a cero. Y si voy a igualar a cero, entonces todo se basa en operaciones inversas. Así que yo ya me di cuenta que la l cuadrada está de este lado, así que la l cuadrada la sigo dejando tal cual, aquí sigue siendo l cuadrada. Luego me doy cuenta que este y este son términos semejantes, entonces bajo el concepto de términos semejantes, lo que hago es una operación inversa. Y la operación inversa me dice que aquí tengo un 400 que está sumando, la operación inversa es restársela, por lo tanto se utiliza la ley de la resta, y en la ley de la resta se dice que se va a quedar el signo del número mayor, por lo tanto como va a restar a 225, el signo que voy a dejar es el negativo, y al 400 le quitamos 225, por lo tanto me va a quedar 175. Recuerden que este 225 más 775 me debe dar un 400, ¿no? Y me quedó negativo porque el 400 es más grande. Bueno, y entonces me doy cuenta que en el miembro derecho, ahí tengo esta situación de no son términos semejantes, por eso no se puede hacer la resta. Y entonces lo que sí hacemos es elevar al cuadrado. Aquí ya me equivoqué, este no es así. Este es un al cuadrado. Y entonces hacemos la aplicación del binomio al cuadrado. Y sabemos que el binomio al cuadrado va a ser el cuadrado del primero. Por lo tanto, hay que hacer la multiplicación de 34 por 34. Acuérdense que no voy a utilizar calculadora, por eso es importante que practiquen las multiplicaciones. 4 por 4, 16, lleva una, 4 por 3, 12 y una son 13, 3 por 4, 12, lleva una, 3 por 3, 9 y una son 10. Por lo tanto, aquí me va a dar un 1156. Y eso es menos, aquí lo escribo, es menos el doble producto del primero por el segundo. Acuérdense que tengo un binomio al cuadrado. Entonces esto es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo. Así que vamos a escribir menos 2 veces el primero por el segundo. Y si el 2 lo multiplico por el 34, me va a dar un 68. Por lo tanto aquí voy a tener menos 68L. Y luego en la definición del binomio al cuadrado, aquí hace falta el siguiente término al cuadrado. Por lo tanto aquí es este al cuadrado. Y otra vez, como sigue siendo una ecuación de segundo grado, pues hay que pensar en igualar a cero, ese es el objetivo. Pero por lo primero que debo de ver nuevamente son los términos semejantes, a ver si hay. Y entonces me doy cuenta que aquí tengo una L cuadrada y aquí tengo una L cuadrada. Por lo tanto podemos aplicar una operación inversa, y si realizo la operación inversa, aquí está sumando, la operación inversa es que reste, y por lo tanto me va a quedar un 0. Y ya se facilita mucho este ejercicio. Luego, este de está negativo, le hago la operación inversa para que quede positivo en el otro miembro. Por lo tanto, aquí voy a tener un 68L. Igual, aquí tengo una resta, estos dos son términos semejantes. Entonces hago la operación inversa, por lo tanto me va a quedar una suma. Y como los dos son positivos, pues me va a quedar un número positivo en el miembro derecho. Eso quiere decir que este 5 más este 6 me queda un 11, llevo una decena. Este 7 más este 5 es 12. Con la decena que llevaba es 13, llevo una. Este 1 con este 1 me da 2 y con el otro 1 ya me dio 3 y tengo un 1. Y entonces, pues ya simplemente, nuevamente realizo la operación inversa y de ahí puedo determinar que la longitud, la L, es de 1331 sobre 68. Acuérdense que esta operación la vamos a hacer hasta el final, porque en el Inter no vamos a utilizar calculadora, entonces solamente déjenlo indicado.
no importa que sea un número racional medio raro, es eso, ¿no? Y entonces ahora sí, como ya tengo el valor de la L, yo ya puedo calcular esta distancia. Acuérdense que me habían preguntado a qué distancia estaba el conejo de ambos buitres. Y habíamos dicho que es la misma distancia porque los dos salen a la misma velocidad. Entonces, para no seguir interactuando con el teorema de Pitágoras, porque eso implica raíces cuadradas, mejor vamos a aplicar la ley de senos. Y la ley de senos me menciona que si tú quieres calcular entonces vamos a escribir de entre seno del ángulo que está enfrente, que es el seno de 90. Pero acordémonos que el seno de 90 ya habíamos dicho que esta es la unidad, por lo tanto pues se facilita esa situación. Y eso va a ser el lado que está enfrente, que es esta L, y que precisamente determinamos que es 1331 entre 68. Y lo voy a dividir entre el seno del ángulo que está enfrente. Y el seno del ángulo que está enfrente es este. Pero otra vez, nos volvemos a la situación que no conozco el ángulo, entonces no puedo utilizar ley de senos. Forzosamente tendría que de conocer el ángulo. Y entonces ni modo, nos tenemos que ir al teorema de Pitágoras. Y si ya conocemos entonces vamos a decir que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y si utiliza el teorema de Pitágoras, entonces me va a quedar que esa d al cuadrado es el 15 al cuadrado más 1331 sobre 68, esto elevado al cuadrado. Y obviamente ya haciendo la operación inversa para que sea más rápido, esa distancia me tiene que dar de la raíz de lo que yo tengo ahí. Entonces con este resultado pues yo ya puedo agarrar la calculadora. Entonces para agarrar la calculadora, lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Aquí hay un paréntesis. Entonces, lo que van a escribir primeramente, bueno, dependiendo de cómo esté su calculadora, porque a veces las calculadoras están configuradas de una manera diferente. Aquí lo primero que hay que hacer es la raíz de, abro el paréntesis. Pudiera ser que su calculadora, en el momento que escribe la raíz, ya abra un paréntesis, pero de preferencia abran el paréntesis. Y entonces escriban 15 al cuadrado. En algunas calculadoras se utiliza el acento circunfléjico. En la de ustedes no lo sé, ¿no? También he visto unas donde utilizan el X a la Y. O simplemente hay dos cuadritos. Desde un cuadrito aquí y un cuadrito aquí, ¿no? Indicando que es una potencia. Bueno, entonces 15 al cuadrado más. Abren un segundo paréntesis y van a ser 1331 sobre 68. Cierran el paréntesis, elevan al cuadrado. Por jerarquía de operaciones la calculadora va a ser primero el cuadrado, por eso no hay ningún problema. Cierran el paréntesis y le apachurran el igual. Entonces lo voy a hacer con ustedes. Así que raíz cuadrada, paréntesis, 15 al cuadrado, más paréntesis, 1331 entre 68, cierro el paréntesis, elevo al cuadrado. Y cierro nuevamente el paréntesis de la raíz y la apachurro igual. Entonces el resultado es de 24.66. Entonces 24.660. Entonces lo único que hay que hacer es escribir el enunciado. El enunciado sería: ¿a qué distancia estaba el conejo de ambos vidrios? El conejo estaba a una distancia. Este 20 lo dio en metros, por lo tanto el resultado también va a ser metros. A una distancia de 24.63 metros. El conejo está a una distancia de 24.66 metros de ambos buitres. Entonces practiquen con todos los ejercicios y si llegan a haber duda, pues me mandan mensaje diciéndome con cuál tienen duda, por favor.